Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Amaury López Calderón. Estoy representando a la Universidad Latina de América y el día de hoy vamos a presentar un tema muy interesante para todos ustedes, que es la importancia del registro de marca para tu empresa. Voy a comenzar con una frase que dice: los productos se crean en las fábricas, pero las marcas se viven y se generan en la mente. Y ahí es donde necesitamos la identidad de tu negocio, a través de una marca que nos distinga, que nos diga de qué forma podemos distinguir nuestro negocio, nuestro producto o nuestro servicio, a diferencia de los de la competencia. Una estadística muy importante: diariamente se están ingresando ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial entre 800 y 1000 marcas diarias. Imagínate lo que representa esta cantidad de marcas. Es una cantidad muy grande y eso habla de dos cosas: de la importancia que tienen los empresarios para generar un rasgo distintivo que los diferencie del resto de su competencia. También habla de que hay mucho capital intelectual y que ese capital intelectual, si no se registra, en cualquier momento puede perderse o alguien lo puede apropiar dejándote de manera indefensa. Y vamos a comenzar con esta presentación para que todos conozcamos, grosso modo, cuáles son las características que debemos de tener para registrar una marca ante esta entidad. La propiedad intelectual surge de los resultados de nuestra mente. Todo lo que nosotros imaginamos, concebimos, pues está materializado de alguna forma en nuestro entorno. Pero, ¿qué sucede cuando tú no registras una marca a tu favor? Y hoy vamos a hablar no solamente de ello, sino de algunas otras cualidades, algunas otras características o figuras legales que son necesarias para que tú, como empresario, estés debidamente protegido y tengas cada uno de estos elementos a tu favor. Cuando hablamos de las marcas, pues nos referimos a un espectro muy amplio. La propiedad intelectual surge como una necesidad de defender ese bien intangible que surge de tu mente. Y la propiedad intelectual la encontramos de una forma muy amplia. Cuando tú registras estos bienes a tu favor, tienes el reconocimiento. Tienes lo que se llama los derechos morales. Es decir, tú puedes hacerte acreedor para exigir un lucro económico, para solicitar una indemnización en su caso, y que tengas de una forma u otra la protección del Estado para que el día de mañana nadie de la competencia, nadie de los que ofertan un servicio similar al tuyo, pues esté bajo el mismo cobijo de estas figuras legales. Lo que hace el Estado es otorgarte un reconocimiento. Ese reconocimiento es de que tú eres el poseedor de ese bien intangible y lo vas a poseer y lo vas a poder explotar por un término, en este caso, de 10 años. Lo que hace el Estado es reconocerte en toda su territorialidad, como vamos a ver en un momento, bajo ese principio que es de la territorialidad, en el cual tú estás protegido y tu marca la puedes utilizar indiferentemente a lo largo y ancho de la República Mexicana. Todavía no hay una marca mundial, no hay un proceso para que puedas registrar una marca en un lugar y ésta te proteja de manera mundial. Tendrías que hacerlo a través de los diferentes protocolos, en este caso el de Madrid, y así tendrías que hacerlo para que tu marca tenga una concepción mundial. El uso y aprovechamiento que se te da a través del registro de una marca es un patrimonio muy grande. Te voy a poner un ejemplo. Hace poco un reconocido periódico de la República Mexicana fue embargado, pero no fue embargado en sus bienes, fue embargado en cuanto a la marca. Este periódico tenía mucha deuda, era un periódico que se había endeudado para sufragar todos los gastos, no pudo pagar en un momento dado ese crédito que había solicitado y lo que fueron a embargarle fue la marca. No le embargaron ni la maquinaria, ni los muebles, ni los vehículos, lo que le embargaron fue la marca. Imagínate que a este periódico le hayan embargado el nombre de su marca. No podía sacar al día siguiente
su rotativa con el nombre que lo caracteriza y lo diferencia de los demás periódicos. ¿Qué fue lo que sucedió ese día? Al darse cuenta de que le estaban embargando la marca, se apresuró para conseguir liquidez, cubrir sus adeudos y que la marca quedara libre. Aquí, bueno, pues podemos destacar varias cosas. Una marca, pues es un bien activo muy fuerte a veces, vale más que los bienes que puedes tener muebles e inmuebles en muchos casos, y tiene más valor que todo ello. Entonces, cuando este periódico se dio cuenta, que no voy a comentar el nombre por razones éticas, consiguió la solvencia económica, pudo pagar a sus acreedores, le liberaron el uso de la marca para que este ya no estuviera así, de esta manera, y entonces podía al día siguiente nuevamente sacar el periódico con el nombre que durante tantos años lo ha caracterizado. Entonces vemos como una marca pues nos da derechos patrimoniales. Podemos utilizarlos, podemos aprovecharlos en todas formas y esto nos va a dar un lucro económico. Vuelvo a repetir, muy diferente que si tú no lo registras, alguien más lo va a hacer por ti. Hoy en día, con esta estadística que te acabo de mencionar, de la gran cantidad de marcas que se generan e ingresan diariamente, multiplícalo por una semana, por un mes, multiplícalo por un año y te vas a dar cuenta de todo el bien activo que se está generando día con día. Las características de la propiedad intelectual, en este caso de las marcas, pues te da 3 principios. Estos 3 principios te protegen a ti como empresario, como una persona, y yo te recomendaría eso en primer término. Si eres empresario, vale la pena que registres tu marca. Si lo quieres como una persona física, en el sentido de que no tienes algún negocio o no lo vas a usar como una defensa competitiva para distinguirte de tu misma clase, pues entonces no vale la pena que lo hagas. ¿Qué caso tiene que tengas una marca registrada y que la tengas en el escritorio, ahí en el cajón de tu escritorio, durante 10 años? No la vas a usar, no le vas a dar una ventaja, no la vas a explotar, y si por el contrario, pues entonces nada más vas a amortizar ahí tu dinero, lo vas a tener estancado. Pero al hacerlo, tienes 3 características muy fuertes que te otorga la propia ley. El principio número 1 es el de exclusividad. Solamente a ti se te van a transferir los derechos para que puedas utilizar ampliamente tu marca, a nadie más. Es una cosa muy diferente que, siendo tuya el dueño, puedas cederle el derecho a una persona a través de una licencia, a través de una extensión. Pero tú eres el poseedor de este derecho, el principio de exclusividad. Nadie más lo va a tener, nadie más es el poseedor de ella. El Estado te está confiriendo a ti este privilegio para que durante el término de 10 años puedas utilizarlo. Algo muy importante que, como vamos a ver en un momento, nos ha dado la propia ley, es que ahora, con esas modificaciones, después de que se te otorga el privilegio de que tú puedas utilizar esta marca, tienes que declarar un uso efectivo al término de 3 años. Se te autoriza tu marca y después de 3 años tienes que declarar un uso en el que manifiestes que la estás utilizando. Tienes que llenar un formato muy simple, que al final te voy a dejar mis datos de contacto para que cualquier duda puedas ahí consultarme, o en su caso podamos ayudarte para que tengas este trámite de una manera sencilla. Pero ¿esto qué nos sirve? Con esta declaración de uso, lo importante es lo que te estaba mencionando hace un momento, que tú no solamente tengas marcas almacenadas ahí en tu cajón del escritorio. Hay muchas personas que anteriormente a esta reforma de la ley tenían el registro de sus marcas, registraban marcas y nada más se dedicaban a ver en qué momento salía una similar para exigir un lucro económico. Ahora ya no es posible de esta manera. Tienes que demostrar comercialmente que la estás utilizando, porque finalmente una marca para eso te sirve, para diferenciarte de tu competencia y que tengas un lucro comercial. Ese sería el fin primordial. Entonces, en este principio de exclusividad, tú tienes esos privilegios. Explotarla ampliamente por el término de 10 años. ¿Qué sucedería cuando ya vayas a llegar al término de los 10 años? Puedes volver a renovarla por otros 10 años y así de manera ininterrumpida
verbigracia, pondría el caso de la Coca-Cola, que es una marca que tiene ya muchísimo tiempo con este mismo principio de la exclusividad. Y durante todo este tiempo ha estado registrando ininterrumpidamente y renovando sus marcas, no solamente en México, sino en diferentes países. ¿Por qué? Porque es una marca que le compete exclusivamente a ella. La temporalidad. Durante 10 años, tú tienes los privilegios para explotar esta marca. Tienes 10 años desde el momento en que se te concede, ahora ya la ley con la nueva modificación que se acaba de tener, es decir, tenemos una ley federal de protección a la propiedad industrial, donde ahora ya se te otorga este principio de temporalidad a partir del momento en que se te concede. Anteriormente era en el momento que tú solicitabas el trámite, ahora ya no es así. Ahora es en el momento que se te concede, corren a partir de ese momento los 10 años y tienes esa temporalidad para que tú puedas hacer uso de esa marca, puedas utilizarla, puedas explotarla. ¿Qué sucedía en antaño? En antaño sucedía que la temporalidad se te daba desde el momento que tú ingresabas tu solicitud, pero los abogados teníamos un problema porque a veces teníamos disputas o teníamos que objetar o comprobar el uso de la marca, y si te ibas a las partes judiciales, había veces que el término de 10 años, como todo proceso judicial, era muy largo. Llegaba el tiempo de los 10 años y todavía no te resolvían si la marca era tuya, que eran procesos judiciales muy amplios. Entonces ahora ya este término empieza a correr a partir de que el instituto te otorga ese privilegio. A partir de que se te da el título, ya tienes 10 años para que puedas utilizarla a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana. Y la territorialidad es esto que acababa de mencionar finalmente. Desde Tijuana hasta Cancún, desde Michoacán hasta Veracruz, en todo lo ancho y largo de la República Mexicana, tú posees ese privilegio para usar tu marca en cualquier lugar solamente de la República Mexicana. Si tú quisieras que esta marca se extendiera hacia otros países, en algunos casos tienes que consultar a algún abogado para que te acompañe, te asesore y te apoye en estos procesos en el extranjero. En México, una ventaja que tiene es que tú solo en un momento dado podrías hacer este trámite de una manera muy sencilla. Y vamos a ver que no es tan complicado. Mucho se ha confundido el término propiedad intelectual con propiedad industrial. Pero vamos a ver en esta sesión que es un término muy similar, pero que encierra cosas diferentes. Lo interesante es no confundir, porque lo que es la propiedad intelectual, como vemos aquí en este apartado, comprende todo lo que ya hemos mencionado. Comprende la propiedad industrial. Es como decir que la biología comprende la naturaleza, pues es obvio, ya lo comprende dentro de su concepto. Entonces aquí la propiedad intelectual comprende la propiedad industrial. Y la propiedad industrial es esto. Es el registro de marcas, registro de patentes, diseños y modelos de utilidad, avisos comerciales, imágenes comerciales. Todo lo que nosotros encontramos consagrado en la propia ley, ahí está engarzado, en el término de propiedad industrial. Hay otra figura muy interesante que nos sirve a los empresarios, que son los derechos de autor y derechos conexos. Tú tienes un grupo musical, te dedicas a tocar o interpretar varias melodías, debes acudir inmediatamente a esta figura. Después de que registras tu nombre como marca de tu grupo musical, tienes que acudir ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor para que elabores un contrato. Y ahí se te deleguen a ti los derechos conexos. ¿Qué quiere decir con esto? Voy a poner un ejemplo. Tenemos a Juan Gabriel, que durante muchos años interpretó todas sus melodías. Pero el día de hoy, tú tomas una canción de Juan Gabriel, la adaptas con tu voz, le pones arreglos musicales y tenemos un derecho conexo, que es una interpretación. Ahí, en ese momento, se te están generando a ti los derechos de autor, que no son tema del día de hoy, pero sí son muy importantes para los empresarios. Tú generas un software, tienes un programa de radio, un programa de televisión, como estamos llevando a cabo en estos momentos,
tienes una revista, un periódico que genera tu empresa donde se informa al público en general, debes acudir a los derechos de autor para que ahí se consagren, se respeten y se registren tus derechos. Entonces las empresas también tienen esta faceta. Simplemente el desarrollo del software. Un programa de cómputo, como bien se menciona ahí en la propia ley, pues también es susceptible de que lo pueda registrar y de que ese software el día de mañana no ande rodando. No está consagrado en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, pero sí lo está ante la Ley Federal del Derecho de Autor. Y los derechos de obtentor es para todos aquellos agricultores o personas que generan luego la producción agrícola. Vamos a pensar que el día de hoy se genere una nueva característica del melón. En lugar de que el melón tenga esa figura oblicua como la conocemos, imagínate que el día de hoy alguien tenga un melón cuadrado o un melón rectangular o un melón triangular, imagínate. Sería un caso atípico que puede ser susceptible de registro a través de también ciertas características y figuras jurídicas, pero también se te es permitido. ¿O cuántas veces hemos visto en el mercado las típicas rosas y cuando decimos y hablamos de rosas, de esas flores, pues las imaginamos como rosas, como rojas, como blancas, pero ahora, hoy en día ya vemos en el mercado rosas azules, rosas verdes, rosas que antes no veíamos de ese color o con esas características, y esto también es posible de registrarse ante otra figura jurídica. Vemos cómo estos tres elementos y estas tres características vienen inmersas en lo que es propiedad intelectual. Por lo tanto, no confundamos este término de propiedad intelectual, que es el que protege todas estas figuras jurídicas, y aquí la propiedad industrial pues solamente la tenemos como uno de los tantos elementos que podemos encontrar para proteger las características de tu empresa, de tu negocio, de tu servicio y que te sean de gran valía. De manera general, aquí tenemos cada una de las leyes que protegen estas figuras jurídicas. Para la propiedad industrial tenemos ahora la recientemente inaugurada y entrada en vigor la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial, cuyo inicio fue a partir del 5 de noviembre. Entonces, si tú ya te venías manejando bajo la ley anterior, vale la pena que la leas porque ahora se le dan más atribuciones a esta ley. Ahora tiene más características sancionadoras, ahora tiene facultades tipo el Servicio de Administración Tributaria, donde puede imponer multas, y estas multas son muy fuertes. Tú detectas que alguien está invadiendo tu marca, detectas alguna descompetencia leal de alguien que no está siendo ético, siendo honesto en el mercado, que está invadiendo tu marca, o lo peor, que sacó un producto similar al tuyo, pero bajo una marca pirata, pues entonces ahora la nueva ley pues se le otorgan estas facultades más estrictas, con más dientes, para que pueda apelar y defender tus privilegios. Los derechos de autor, esto lo encontramos en la Ley Federal del Derecho de Autor. Hasta el momento no ha tenido un cambio drástico, más que hace un año, que fue muy particular, y es para la defensa de las tradiciones populares y del folclore mexicano, donde se le reconoce al Estado estos privilegios. Y tenemos ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Ley Federal de Variedades Vegetales y su reglamento. Aquí puedes encontrar las características para registrar todas las variedades vegetales y que éstas finalmente pues queden protegidas bajo esta figura jurídica. La propiedad industrial, a ti como empresario, te provee muchas bondades. El hecho de que tú tengas esa marca registrada es tener algo a tu favor. No sabemos si el día de mañana esta marca vaya a crecer con mucha fuerza, y lo mejor es que desde el inicio vayas y la registres o pidas la asesoría. En Espacio Emprendedor tienes los profesionales que te van a ayudar para registrar esta marca. Tienes personas que te pueden orientar, asesorar para que tú no tengas ningún problema y el otorgamiento de tu marca sea susceptible. Como todo proceso jurídico, es un volado.
Nadie sabe si se te va a otorgar, pero sí puedes tener una búsqueda previa y puedes arreglar tu marca para que ésta sea más susceptible de registro y sea más fácil. En el mundo entero encontramos muchas figuras. Me ha tocado muchos clientes que han tenido la intención, después de registrar su marca en México, que ellos quieren registrarla en el resto del mundo porque tienen ahora un elemento competitivo a su favor, que es la exportación. Yo te recomendaría que sí lo hagas, pero que inicies con tu registro en México. Me ha tocado también clientes donde ellos quieren inicialmente solamente registrar su marca en el extranjero sin haberlo hecho previamente en México. ¿Qué es lo que sucede? Que te encuentras en clara desventaja. Lo que necesitas es registrar para que tengas una figura jurídica que es el derecho de prioridad. Es decir, en tu país, si tú logras el registro de marca, se te otorga, pues ya tienes preferencia para que el día de mañana, cuando vayas a otros países, esta pueda dispersarse sin ningún problema, que te sea más fácil. No asegura que sea un logro también el día de mañana, pero sí te asegura que tengas una ventaja y un lugar prioritario. En Estados Unidos, tú quieres registrar la marca en Estados Unidos, tienes que acudir a la UPSTO. En esta oficina, que es el similar del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, puedes solicitar el registro de marca. Más o menos tiene las mismas características. Tiene una base de búsqueda de datos general gratuita, pero es más compleja que la que tenemos en nuestro país, México. Necesitas aquí sí un abogado que te esté asesorando y que este abogado pues esté registrado ante esta oficina, porque de lo contrario tú como persona física o moral no vas a poder hacerlo. Necesitas recurrir a un abogado, cosa que en nuestro país puedes hacerlo sin el apoyo de esta persona. En Japón tenemos la JPO, que es una oficina que se dedica única y exclusivamente hacia las patentes. Imagínate. El registro de patentes en nuestro país es muy amplio. Desafortunadamente, el 80% del registro de esas patentes no pertenecen a mexicanos. Pertenecen a empresas extranjeras que vienen a registrar aquí sus productos para lograr un posicionamiento, un reconocimiento de ellos y que lo puedan difundir. En Japón es a la inversa. El 95% de las patentes que se generan son propias y el resto son extranjeras. ¿Qué pasa en México con el 20% de las patentes? Pues aunque pudiera parecer un número alto, no lo es si lo comparamos con Japón o con Estados Unidos. Todavía estamos en pañales en comparación con las patentes. Y desafortunadamente de ese 100% que tenemos, un 20% solamente pertenece a mexicanos como tú, que están emprendiendo esos productos, que están generando innovaciones, modelos de utilidad y que eso les va a dar el día de mañana un elemento competitivo y diferenciador. Tenemos en la misma China, tenemos una oficina que se dedica a patentes y registro de marcas también. En Colombia encontramos una industria y comercio, la Superintendencia. Tenemos una oficina española de patentes y marcas y si te das cuenta hay países que diferencian un elemento de otro, hay otras como el caso de nuestro país que registran ambas, patentes, marcas y algunos otros elementos jurídicos que vamos a ver. Y para el caso de nuestro país pues tenemos finalmente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. No confundir con intelectual porque no existe, es Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. ¿Para qué registrar una marca en tu negocio? Mucha gente se acerca y me dice, oye Mauri, ¿por qué tengo que registrar una marca? ¿No será necesario que primero comience con las operaciones y después de un año o de un tiempo que ya haya recuperado mi inversión, registre mi marca? Pues no es así. Yo te diría que es uno de los primeros elementos que debes registrar. Porque ¿qué sucedería? ¿Desde cuándo utilizas el nombre de tu negocio? Cuando se han acercado clientes conmigo, me llevo la sorpresa o la no grata sorpresa de que ya tienen 10 años en el mercado, de que ya tienen 15 años, 5 años, 3 años de haber iniciado operaciones y no han registrado su marca porque ellos estaban probando si les iba a ir bien.
Y esto no sucede así. Si funciona tu negocio, a lo mejor no funciona contigo, pero alguien se da cuenta de ese rasgo distintivo de tu marca, se apropia de tu rasgo distintivo y lo registra, entonces el derecho va a permanecer o va a pertenecer a esta persona. Entonces, ¿desde cuándo estás utilizando el nombre de tu negocio? El nombre de tu negocio no es el nombre de tu marca. Pueden ser cosas totalmente diferentes. Tenemos una embotelladora FEMSA que explota y comercializa la marca Coca-Cola. Son dos cosas muy diferentes. Tú puedes tener una razón social bajo una sociedad anónima de capital variable, una sociedad de responsabilidad limitada, pero puedes tener un nombre comercial. Y sobre todo puedes tener marcas que amparen los productos o servicios que tú estás ofertando. Vemos entonces que es muy importante saber, yo te preguntaría, ¿desde cuándo estás utilizando el nombre de tu negocio? Entonces, si es hace mucho tiempo, hoy es el momento para que registres tu marca. Si tú registras esa marca, te conviertes en el titular de la marca y del logotipo. Una marca se puede registrar tanto para personas físicas como para personas morales. Pero ¿qué sucede? Tú a lo mejor, como cualquier otro negocio, comenzaste y lo iniciaste tú y 2 o 3 de tus amigos. Son personas físicas, o a lo mejor una de ellas es la persona física registrada y los otros nada más están aportando para el capital, están invirtiéndole ahí. Tú puedes solicitar el registro de la marca aunque no estés constituido bajo una figura legal, como puede ser una sociedad anónima o cualquier otra figura mercantil. Tú puedes solicitar ese registro y lo único que tienes que hacer es establecer unas reglas de uso. Como todo negocio, recuerda que más vale en un papelito establezca las reglas para que el día de mañana, tocaría madera, si se pelean ustedes como amigos, que no haya ningún problema en saber quién es el poseedor de la marca, a quién no le compete, quién aportó más. ¿Qué sucedería si uno de ellos fallece? Esto queda claramente establecida en las reglas de uso y es posible. Vemos de esta manera que no necesariamente necesita ser una persona moral, sino pueden ser una persona física y varias de ellas. Puedes conceder el uso de licencias y franquicias. Ojo, esto no me refiero a sucursales. Una sucursal depende de la matriz principal, pero cuando hablamos de licencias y franquicias es una figura que va más allá. Te otorga más bondades, te otorga más ventajas y tú puedes concederle una licencia, es decir, un permiso para que otra persona haga el uso de tu marca y te dé regalías, te dé alguna iguala mensual, defienda la marca como si fuera tuya. Eso es lo que sería una licencia. Es el permiso que le das por escrito a otra persona para que tenga la explotación y el uso de la marca. Una franquicia la hemos visto, es cuando haces todo un modelo de negocio, que tampoco no sería el tema del día de hoy, pero elaboras todo un modelo de negocio con los protocolos, los manuales, le das todo el know-how en los términos debidos y adecuados, y entonces a partir de ese momento el modelo que se implementó en una ciudad determinada se va a replicar en otra ciudad o en otro mismo lugar de la misma ciudad con las mismas características, cualidades, sabores que como si fuera el original. Vemos ahí que entonces esa sería una franquicia. Un ejemplo de ellos, pues tenemos tantas empresas como McDonald's, Burger King, que en cualquier parte del mundo que tú vayas y solicites una hamburguesa, el sabor va a ser lo mismo que si lo probaras en tu lugar de origen o en el lugar que la conoces tradicionalmente. Te da una ventaja competitiva. A medida que va creciendo el éxito de tu negocio, de tu producto, de tu servicio, pues entonces esa marca se va a ir posicionando. Muchas veces se conoce más la marca que el producto. A veces no sabes a qué se dedica ese producto solamente porque estás viendo un rasgo distintivo, un sonido o algún elemento de esta manera. Pero la ventaja competitiva es que nadie más va a poder utilizar esa marca, solamente tú, porque eres el poseedor de esos derechos, de esas obligaciones que vas a tener a través del título de propiedad que se te está otorgando. Y mejoras la productividad.
¿Cuántas marcas hemos visto de manera nacional, de manera internacional, que han crecido muchísimo y que comienzan en la cochera de su casa, comienzan con una idea, con un proyecto y que a base de prueba y error, estas se van mejorando y al día de hoy tenemos marcas muy consolidadas y que no necesariamente implica el estancamiento? Podemos citar otro ejemplo como Starbucks. Cuando vemos esta marca inicial, la vemos muy diferente a los elementos y rasgos distintivos que al día de hoy tiene. Habla de una evolución de la marca, habla de los cambios técnicos, característicos y que se va moldando al mercado, a lo que necesitas hoy tú como consumidor. Y entonces a partir de ahí se eleva tu mejora productiva. Tienes esas características muy particulares. Promueve el desarrollo económico. El hecho de que tú registres tu marca promueve un desarrollo económico. Te va a generar ganancias, con el paso del tiempo te va a generar, que es lo que deseamos todos, que esa marca se posicione y valga más por sí sola. Mejora las condiciones de vida. Es cierto, una marca pues te ayuda a que exista una competencia leal, a que todo mundo se apegue a la normativa, a que no haya ningún problema con las situaciones jurídicas que puedas tener en todo momento. Te da un crecimiento acelerado de productos y servicios. A medida que tú vas protegiendo esos productos, todo va a estar en orden. Si tú registras una marca porque es propia de un producto o de un servicio y el día de mañana quieres crear una marca adicional, pues entonces esto es válido. No hay submarcas, siempre son marcas, tú de manera independiente las puedes considerar como una marca principal o marcas accesorias. Para efectos de la ley, las marcas son por igual. De mi caso particular como abogado sí te puedo decir que si bajo tu nombre registras una marca, es más factible que posteriormente, el día de mañana, puedas sacar una variación de esa marca protegiendo tu producto a tu favor. Entonces eso sí te da una ventaja. Te vuelves especialista con lo que acabo de decir. A lo mejor tú creas una marca para un segmento premium, un segmento plus, y el día de mañana, por el rango que ha tenido esta marca, con una etiqueta muy característica de un producto que estás ofreciendo, pues creas otra marca para un segmento diferente. A lo mejor no más bajo, pero para un segmento diferente, y tu marca principal, tu marca plus, pues entonces ya no la estás metiendo acá a otra marca. Es decir, puedes diversificar el uso de las marcas. Y no te digo, no es que existan marcas y submarcas, porque eso nada más tú lo vas a tener. Para el INPI siempre va a hacer las marcas por igual, vas a tener marcas por igual. Cumples con las exigencias del consumidor. Cuando tú ves una marca, cuando tú ves un producto que está asociado a una determinada marca, te crea certeza, confiabilidad, garantía. Sabes que ese producto, al estar cobijado por esa marca, puedes tener la certeza de que va a pasar mucho tiempo y de que no vas a tener algún problema técnico o de que los servicios que te están ofreciendo son de calidad por el prestigio, el tiempo, la tradición, por todo lo que has vivido. Entonces asociamos las exigencias del consumidor con esa marca que tú estás creando. Eso es darte una ventaja competitiva. Y por el contrario, hay ciertas marcas que cuando las ves en el mercado dudas de su adquisición porque sabes que el día de mañana tu compra va a ser infructuosa, vas a tener problemas con la garantía, no vas a tener un respaldo, no vas a tener el apoyo y mejor prescindes de su compra. Entonces ahí también vemos cómo el consumidor asocia las características buenas de un producto con las características que pueden ser también negativas de un producto. Tú tienes que darle un crecimiento y tienes que equilibrar cada uno de estos procesos con tu marca o con el producto o el servicio que estás ofreciendo. ¿Qué más te otorga el registro de una marca? La transferencia de tecnología. Hoy en día es necesaria esa transferencia de tecnología y aquí me refiero más a las universidades. Las universidades pueden ampliar muy bien este proceso que es la transferencia de tecnología. ¿Cuánto capital intelectual no se genera en las universidades? A través de libros, audios, charlas, conferencias, marcas, patentes. Y entonces
lo mejor es asociarte con tus docentes, con tus profesores que han generado este capital intelectual, y a partir de ahí tú generas una licencia o les transfieres la tecnología y vas generando cada una de estas fases. Si hay un profesor, un docente que se acerca contigo para generar una patente, puedes registrar los derechos a nombre de la universidad, luego concederle una licencia para el uso y la transferencia de tecnología, explotas el producto, los dos se vuelven ganadores en este caso porque habría una ventaja para las dos partes, y entonces a partir de ahí se crea cada una de estas figuras. Posteriormente, el día de mañana puedes explotarla, comercializarla, y esto es mejor para ambos. Entonces vemos ahí que el hecho de que tú transfieras la tecnología, la generes de tus invenciones y de las innovaciones, pues es mejor para todas las personas en todo sentido. Les voy a comentar algunas figuras que tú como empresario puedes utilizar y que a lo mejor no sabías, pero que es válido que las sepas, porque el día de mañana pues te puede traer también muchos dividendos o muchos ingresos. El dibujo industrial. El dibujo industrial, como se comenta aquí, es esa combinación de líneas, figuras y colores para ornamentar un producto. Tienes una vigencia de 5 años renovables por 5 años hasta 25 años con la nueva ley. ¿A qué me refiero con el dibujo industrial? Vamos a pensar que tú tienes la elaboración de tapetes o de alfombras. ¿Te has puesto a pensar que ese diseño que tú haces en las alfombras o en los tapetes es susceptible de dibujarse? Incluso hay una anécdota de una diseñadora francesa que en algún determinado tiempo llegó a nuestro país, llegó a Oaxaca, le gustaron los diseños y se los llevó para registrarlos allá en Francia. ¿Cuál fue su sorpresa? Que después, bueno, pues hubo algún litigio para que esta figura no se siguiera dando de esta manera y proteger a nuestros nacionales en el diseño de sus productos. Pero entonces eso también es susceptible. Vemos aquí el ejemplo de un dibujo industrial que es aplicado para los neumáticos o para las llantas de un vehículo, en el cual tenemos este trazo, y este trazo nos sirve para una carretera seca, para una carretera con muchas piedras y que no se te complique el tránsito de un lugar a otro. O vemos este otro dibujo que es para la nieve o pisos mojados, y lo que hace es, cuando esa rueda va dando vueltas, lo que hace es empujar estos elementos, tanto el agua como la nieve, y la llanta pueda amarrarse al piso y no tengas ningún accidente. Sin embargo, este dibujo que se hace aquí es muy propio de este producto, y ese trazo es lo que te ayuda y te da una ventaja competitiva. Entonces vemos aquí que el dibujo industrial se aplica en diseño, se aplica para la industria, tienes que tener una industria, y a partir de ese diseño pues se te proveen a ti características. Piensa, tienes un producto, utilizas un dibujo industrial. ¿Cuál es ese dibujo industrial? Puedes escribir, preguntarnos, y yo te diré si es posible que también hagas ese registro, porque es necesario que lo hagas. Vemos entonces cómo esta combinación de líneas, figuras y colores que aparentemente están adornando un producto no es tanto así, es para proteger una característica de un producto tuyo. Vemos aquí otro elemento. El esquema de trazado de circuito. ¿A qué me refiero? Son las tabletas interconectoras con función electrónica. Tienes una vigencia de 10 años no renovables. ¿Por qué no renovables y los otros sí son renovables? En la cuestión de tecnología es muy difícil que tú mantengas este trazado de circuito de manera permanente. Te haría una pregunta. ¿Tú hoy en día utilizas alguna televisión de bulbos o de transistores? Pues ya no, ya quedaron obsoletas. La tecnología que en un momento utilizaste te sirvió por un determinado tiempo, la utilizaste, pero hoy ya es obsoleta. En circuitos electrónicos, este trazado que se utiliza en circuitos, por la innovación, por el tiempo, va quedando rezagado. Y entonces lo que en algún momento dado te servía, el día de mañana o a la vuelta de 10 años va a ser muy difícil que te sirva, porque ya hay innovaciones, hay avances tecnológicos y entonces ya no es susceptible. Pero este trazado es el diseño que tú vas haciendo, el dibujo que vas haciendo de un circuito electrónico. Destapa un radio, destapa una televisión,
Y esos elementos que están pegados a la baquelita, como tradicionalmente se conocen, pues es el trazado de circuito. Lo puedes registrar y solamente por el término de 10 años va a ser posible que mantengas la titularidad. La imagen comercial. Yo creo que tú y muchas personas tienen una imagen comercial que los distingue de la competencia. Tengo un cliente que pues tiene un negocio y que hizo algunos trazos sobre el techo, tiene unas características y algunos muebles muy peculiares y quiso registrar la imagen comercial. Como dice aquí, los productos tienen una identidad que los hace únicos. La imagen se compone de elementos distintivos como son color, forma, etiqueta y empaque, entre otros, que combinados en cierta disposición permiten al consumidor identificar al producto claramente en el mercado. La vigencia es de 10 años renovables. Aquí sí lo puedes estar renovando. Porque la imagen de tu negocio, por ejemplo, nos encontramos en Espacio Emprendedor y valdría la pena registrar este diseño porque eso te da ventaja competitiva de los demás. Nadie más podría tener este diseño porque pues es un diseño apropiado para que tú como propietario, como empresario, emprendedor, te sientas cobijado y sientas ese confort. Igual que cuando entras a una tienda y aspiras el olor de una determinada fragancia o la comodidad o la sensación de bienestar que cuando llegas a un determinado lugar te provoca la imagen comercial. Y eso también es susceptible de registrar. La iluminación, o también podemos hablar de los productos. Tú, cuando recibes un teléfono iPhone y destapas la caja, ves el acomodo que tiene los audífonos de una manera estética, el teléfono, y que viene todo encartonado. Pero hay una pequeña pestaña de cartón que la levantas y esa sensación, esa comodidad para no estar volteando la caja y estarla golpeando para que salgan todos los elementos, ese acomodo estético es una imagen comercial, el empaquetado y el arreglo para que tú fácilmente, cuando abras esa caja y puedas sacar sus elementos, te sirvan a ti y te sientas enamorado, te encantes con el producto y puedas seguir adquiriéndolo. Yo te invitaría también a pensar, tú como empresario productor o como empresario emprendedor, ¿qué productos tienen que provoquen esta imagen comercial? A lo mejor los metes en una bolsa de plástico, en una caja de cartón y se los das al cliente, que está muy bien, pero añádele ese valor, añade ese plus. Piensa qué es lo que no hace la competencia que tú puedas hacer para que tengas una imagen comercial y la puedas registrar como única tuya, muy diferente, y entonces sí, la gente, el público consumidor te siga a ti. Y me refiero que son 10 años renovables porque si la fórmula te está funcionando, vale la pena que al término de esos 10 años la vuelvas a registrar y así sucesivamente. Esto te puede servir mucho y sobre todo pues te va a dar esa ventaja competitiva que decíamos. Un secreto comercial. La ley ahora ya protege este secreto comercial, pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora este secreto comercial, secreto industrial, te provee a ti una ventaja competitiva. ¿Sí? Que ese secreto te provee a ti una ventaja competitiva. No es de que tengas un secreto y lo tengas guardado, porque no te va a servir de nada. Entonces, siempre y cuando tú tengas ese secreto, pero que lo utilices a tu favor y te dé la ventaja a diferencia de lo que ya existe en el mercado. Pongo el ejemplo del refresco que comúnmente conocemos, la Coca-Cola, que nada más unas cuantas personas saben la cantidad exacta de sus productos, saben la combinación y a partir de ahí se genera este refresco que tantas ganancias ha manejado a lo largo del tiempo. O la fórmula secreta del pollo Kentucky Fried Chicken. O aquí en Morelia, pues tengo también algunas personas que previo al 6 de enero, que cuando se viene la tradicional rosca de Reyes, solamente los propietarios, ya cuando todo el personal de la panadería ha terminado su jornada laboral, ellos se ingresan a la cocina en la madrugada y elaboran las roscas de Reyes con el característico sabor a mantequilla, que sea muy suave, muy jugosa, que no sea tan seca el pan.
Y entonces tienen ahí un secreto industrial que ellos han manejado por tanto tiempo. Vemos entonces cómo esto te da una ventaja. Ante el INPI, tú no puedes registrar un secreto porque de eso se trata, es un secreto, pero sí tienes que manifestarlo para que se respete y que no sea del uso común. Yo te doy una recomendación a ti. Si tú en alguna ocasión, por la necesidad, por el crecimiento de tu negocio, has contratado gente para que te apoye a desarrollar tus productos, hay que hacerles firmar algún contrato de exclusividad o de confidencialidad para que esta información el día de mañana, cuando ellos ya no pertenezcan a tu fuerza laboral, ande pululando por ahí la información y se disperse y al rato ves otro negocio similar. Entonces yo te recomiendo que todo lo tengas por escrito. Elabores tus contratos de confidencialidad, de licencia de uso, de transferencia, de registro de marca, de patentes. Tengas todo muy claro porque a final de cuentas solamente a ti te va a servir. Solamente tú eres el poseedor, el dueño de estos derechos, y si llegaras a tener algún problema, pues entonces tiene los elementos previos que te ayudarán para solventar mejor la situación sin ningún problema. Te voy a poner este caso de la marca iPhone. Suena igual que la que ya conocemos, la marca iPhone, la tradicional. Pero ¿qué sucede con esta marca? En algún tiempo del año 2004 hubo un señor en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, donde se dedicaba a hacer instalaciones telefónicas. Todavía no teníamos la vigencia o la fuerza de los teléfonos celular como lo conocemos hoy en día. Pero en antaño teníamos las instalaciones telefónicas, los fax, que era lo que se dedicaba este señor. Registra su marca iPhone, que ustedes me dirán, pues suena igual a la que ya tradicionalmente conocemos. El teléfono iPhone como tal todavía en este momento, 2004, no se conocía. Recordemos que salió al mercado hasta el año 2007 y a partir de ahí ya cobró muchísima fuerza. Pero cuando llega a México a registrar su marca como la conocemos, la de la manzanita, se dan cuenta que ya había un registro previo en la misma clase, en la clase de tecnologías y comunicaciones, y entonces no le otorgan el registro a la marca tradicional como lo conocemos. Se inicia un pleito legal que duró muchos años y finalmente ¿a quién creen que le otorgan la concesión y la titularidad de la marca? A iPhone, porque previamente lo había registrado. Un señor que en su momento jamás imaginó el pleito legal al que se enfrentaría posteriormente y durante varios años, simplemente registró su marca porque él tenía su negocio, sabía que tenía que hacerlo, y hoy en día este señor vive de la ganancia de todas las regalías que le otorga no solamente la empresa iPhone, sino las que están actualmente como Telcel, Movistar, AT&T, porque todos y cada una de ellas utiliza la marca iPhone. Este señor ya nada más mantiene la marca porque así lo establece la ley, pero ya no vive de las instalaciones telefónicas, vive básicamente de su regalía. Este es otro ejemplo de competitividad. Te muestro un empaque aquí que dice carnitas. Son las carnitas que puedes encontrar tradicionalmente en el mercado, pero este empaque, dime tú qué figura es, qué figura jurídica tenemos aquí. Exacto, tenemos una imagen comercial, tenemos un empaquetado al vacío, dice listo para microondas, fíjate, te da 907 gramos, es un producto cocido, solo caliente y listo. Pero alguien pensó que en lugar de venderte las carnitas tradicionales en su puesto, que tú puedas encontrarlas en el supermercado y además tiene una certificación y las exporta y le agrega otros servicios de valor como es empresa socialmente responsable, y puedes encontrar este paquete en el mercado y al destaparlo y calentarlo es tan fresco que como si lo compraras en cualquier puesto. Entonces vemos ahí una diferencia. Vemos este producto que es el tradicional, pero a alguien se le ocurrió darle esa innovación, darle una conservación a sus productos, pensó más allá, no solamente vender en su puesto, sino que este producto trascienda fronteras, no solamente para México, sino para la exportación.
Y eso fue gracias a un emprendedor, alguien que está pensando cómo hacer las cosas diferentes para que su marca se distinga de todas las existentes, para que su producto no tenga ese problema mañana tras mañana de sacar su puesto, sino que venda en volumen, que venda en cantidad y que se distribuya por todo el mundo. Ya tú lo acompañas con lo tradicional que conocemos, como es el limón, el rábano, la cebolla, el chilito, tu refresco, tu jugo, como tú quieras. En fin, la idea es dártelo a antojar para que tú consumas estos productos. Tenemos otro caso de este personaje típico de las historietas, que es Superman. Cuando sus creadores dibujan a Superman, Joel Shuster y Jerry Siegel, pues jamás imaginaron hasta dónde iba a llegar el potencial de este personaje. Venden los derechos por $300 después de tanto batallar, porque nadie quería comprar el dibujo de un personaje que venía de otro mundo a defender a las personas que vivían en este planeta, y que para la época era muy difícil de creer y de pensar cómo un personaje con todas esas características y fuerzas pues iba a ser aceptado por los niños. Entonces Superman fue vendido inicialmente por $300, pero con el paso del tiempo el personaje vale mucho más. Se inicia durante muchos años también una disputa legal entre los creadores y quien había comprado los derechos de autor en este caso, y finalmente le son reconocidos hasta 1977 los derechos del personaje a sus creadores. Pero imagínate, desde su inicio, de 1938 aproximadamente hasta el 77, tuvo que pasar ese lapso donde los creadores no recibieron regalías, no recibieron el reconocimiento de la creación de uno de sus personajes principales, y que al día de hoy es reconocido mundialmente, admirado por los niños. Se han hecho películas, series, muñecos, todo el marketing que se ha sacado por este personaje, simplemente por no pensar que los derechos de autor el día de mañana podrían valer mucho más, y que si tú los vendieras en esa cantidad, pues tenías de momento algo económico, te iba a ayudar por el día de hoy, pero no pensaron a futuro y sobre todo la ventaja que les podía dar un personaje de esta naturaleza. Otro ejemplo típico que encontramos es en esta saga, me refiero a la saga de Star Wars. Cuando el personaje George Lucas acudió a los estudios a solicitar el permiso porque él quería sacar una película de Flash Gordon, a lo mejor es un personaje que no es por muchos conocido, pero en su momento, antes de 1977, era un personaje muy popular en las historietas. Él acudió a solicitar permiso para sacar una película con ese personaje espacial, Flash Gordon. Los derechos que le cobraban eran muy caros, y para él, como un productor que apenas comenzaba en su faceta fílmica, pues era muy caro, no tenía el dinero, y dijo: ¿sabes qué? No quiero, no te voy a comprar nada. Mejor voy a crear mis propios personajes. Y lo mejor que pudo haber hecho fue eso, crear sus propios personajes, porque el día de hoy valen muchísimo dinero. Ya hemos visto cómo Disney compró los derechos de estos personajes por la insignificante cantidad de $4,000 millones. Esto es como el afore o como el retiro que le darían a una persona jubilada simplemente por vender sus derechos, y ahora George Lucas vive cómodamente en su rancho disfrutando de esos beneficios que le dieron la creación de sus personajes. Pero no todo fue miel sobre hojuelas, como se dice coloquialmente. Cuando él estaba elaborando su película, estaba diseñando su película, se acercaron las personas que vendían los juguetes y le dijeron: queremos negociar el monto que se le va a dar a cada juguete. Queremos saber cuánto nos vas a dar de dinero por los juguetes que nosotros elaboremos, basados en las historietas que estás creando, y te vamos a dar a cuenta de ello pues una regalía, una prestación económica. La juguetera en ese momento, Kenner, por cada $1 que costaba cualquier muñeco, cualquier nave, cualquier figura de acción, por cada $1, la juguetería se iba a quedar con 95 centavos, a Lucas le iban a dar 2.5 centavos de dólar, y el estudio de televisión o la productora de películas se iba a quedar con 2.5 para Fox. Vemos ahí entonces esta cantidad. Imagínate.
¿Esto qué pasó? Lucas no negoció esta cantidad, la delegó a las personas que estaban a su cargo, porque ya iba a lanzarse, ya iba, ¿cómo se dice tradicionalmente? Ya iba a salir al aire la película, ya iba a estrenarse la película, y entonces delegó a una persona las regalías de los juguetes. Y bueno, pues esa persona, como todavía no sabía si iba a funcionar el mercado, si la película iba a funcionar, si la película iba a gustar, si los personajes iban a ser del agrado, pues entonces negocia esta cantidad. Por cada dólar que costara un muñeco, pues 95 eran para la juguetería, 2.5 para Lucas y 2.5 para Fox. Si el juguete costaba 5 dólares, pues ya haz las multiplicaciones, las cuentas y te darás cuenta. Sucede que se estrena la película, los millones que se adquieren fueron muchísimos, la película fue del agrado, las figuras de acción fueron del agrado de los niños en ese momento, y entonces el que salió ganando fue la juguetería. El éxito de la película fue rotundo, pero no se reflejó en los juguetes para George Lucas. Lo que se reflejó económicamente fue por la juguetería. Incluso esta juguetería ya iba al quiebre y gracias a la venta de los juguetes se levantó por toda la negociación. Cuando Lucas se da cuenta, en la segunda trilogía decide ahora él negociar la cantidad de los juguetes. Dice, bueno, pues ahora yo voy a negociar para esta segunda trilogía que también la gran mayoría conocemos. ¿Y qué fue lo que hace? La juguetería cambia de nombre, ahora era Hasbro, pero son 82 centavos por cada dólar que costara un juguete, 82 centavos eran para Hasbro y el 18% iba a ser para Lucas, una cantidad más grande, de 2.5 centavos, ahora 18 centavos iban a ser para Lucas. Y se viene la historia que todos conocemos, el éxito de la segunda trilogía, los spin-off que se han creado, los juguetes, la serie, las animaciones. Hubo posteriormente, de manera reciente, una tercera trilogía que también vuelve a abarcar el mundo y el universo de Star Wars. Y a partir de ahí vemos la ventaja de tener un equipo corporativo que te ayude en tu propiedad intelectual, en tus marcas, patentes, derechos de autor y todo lo que conlleve un diseño de esta naturaleza. Vemos a Lucas en sus inicios, la marca Coca-Cola, que la conocemos así como tal al día de hoy. Pero cuando su creador, John Pemberton, en 1886, en una botica, crea un preparado que era para la dolencia, era para un aperitivo, era una bebida que le servía para digestivo, básicamente, y a la par era para proporcionarle al individuo que la tomara cierta energía. Con el tiempo fue cambiando su patente, es decir, la combinación de sus elementos. De 1886 hasta hoy en día, el año 2020, la marca ha permanecido, es mundialmente famosa y vale mucho más que todos sus productos. Solamente la marca por sí sola. Desde 1886 hasta el 2020, pues entonces ha prevalecido los derechos de propiedad intelectual para la marca. Aquí en este esbozo les presento las 10 marcas más valiosas del mundo, que vemos marcas diferentes. Si hace una década yo les hubiera mostrado esta gráfica, no veríamos aquí marcas con características tecnológicas. Hubiéramos visto marcas de automóviles o marcas de comida hace 10 años. Hace 10 años ese era el ranking que tenemos. Hoy en día vemos aquí que las marcas son más bien tecnológicas, comenzando con AT&T, McDonald's, Visa, Facebook, Microsoft, Amazon, Apple, hasta Google. Pero ¿por qué me salto la 5 y la 9? Porque si vemos las 8 marcas, son las marcas de Estados Unidos, marcas que han crecido con mucho esfuerzo, con mucha voracidad durante los últimos años, pero vemos ya 2 marcas chinas. Este mercado está creciendo muy fuertemente, muy rápidamente. Una de ellas es una marca Tencent y la otra es Alibaba. Aquí tenemos Alibaba y aquí tenemos a Tencent. Son plataformas electrónicas, son chinas y no dudemos que a la vuelta de 10 años este ranking haya cambiado
y ya no veamos solamente marcas americanas, por así llamarlo, si se me permite, sino veamos también marcas chinas, veamos marcas japonesas en este ranking donde han crecido fuertemente y se han posicionado gracias a sus productos o los servicios que ofrecen. ¿Con qué trámite inicias cuando tienes tu negocio? Iniciar con los trámites de seguridad social para tus trabajadores y darles cierto cobijo, cierto apoyo a ellos y que tengan la confianza de colaborar contigo. Con los trámites del gobierno municipal, ya sea de la ciudad de Morelia o de tu localidad, desde donde nos estés viendo. Afiliarte a un organismo empresarial como puede ser la Canaco, ante Canacintra, dependiendo del giro que estés promoviendo. Realizar los trámites de la Secretaría de Salud si es que vendes comida o alimentos o algún producto también afín a estas características. Pues yo siempre te diría, comienza con todo, pero principalmente con el registro de marca. Comienza con todo lo que ya hemos mencionado, es un elemento indispensable. Todo lo que se ha mencionado en esta diapositiva, pero también con tu registro de marca. Incluso, yo me atrevo a recomendarte, es lo primero que tienes que hacer en todo momento. Ya decíamos cuáles son las ventajas de registrar una marca, que te otorga prestigio, te diferencia de las ya existentes, añade valor al producto. Es un trámite sencillo aparentemente, hoy en día lo puedes hacer a través de la plataforma electrónica, tienes que darte de alta con un correo electrónico y tu CUR, que al final de cuentas ese CUR es el que te va a ayudar a validar todas tus solicitudes, a registrarlas. Es un trámite barato. Sí, es un trámite barato si lo haces por tu propia cuenta. Si no sabes, pues entonces como cualquier otro servicio tienes que recurrir a algún especialista para que te ayude, te oriente y posiblemente te tenga que cobrar honorarios. Pero es mejor que lo hagas también de esta manera si no quieres arriesgarte para que por tu propia cuenta y sobre todo a futuro si tienes algún requerimiento, alguna objeción que no sabes cómo ir redactando los argumentos que necesitas o cuál debe ser el monto, pues entonces consulta a algún especialista para que te ayude. ¿Qué ocupas para registrar tu marca? Hoy en día una computadora, internet, pagar la cantidad de 3,126, que ahora al hacerlo en línea tienes un 10% de descuento y te salen 2,814 pesos aproximadamente. Eso es al hacerlo en plataforma. Ya decimos, si recurres a algún abogado, pues puede que te cobre los honorarios correspondientes, que estos son muy diversos y van cambiando de una persona a otra. Si no, tú lo puedes hacer y ve, por el término de 10 años, recordemos que a los 3 años después de que se te otorgue la titularidad, tienes que declarar el uso de esa marca y además se te van a cobrar aproximadamente 900 pesos masiva. Entonces vas a tener que hacer una declaración, a la vuelta de 10 años vas a tener que renovar tu marca y pagar la declaración por el uso que estás teniendo en ella. Esta es una clasificación de NISA. La clasificación de NISA, en esta clasificación encontramos el etiquete de cada uno de los productos y servicios que podemos encontrar en el mercado. De la clasificación 1 a la 34, se dan productos, de la 35 a la 45, servicios. ¿Cuál es el giro de tu negocio? Una estética, lavado de alfombras, una tintorería, un centro educativo, una tlapalería, todo lo que puedas imaginar, todo a lo que tú te dediques está encuadrado aquí. Solamente es que identifiques cuál es el giro de tu negocio. Me ha tocado apoyar geólogos que se dedican, que son especialistas en las rocas y que también están en el campo clasificando y descubriendo pues esos elementos que se dan en la naturaleza y también tienen un encuadre aquí. Tienes una botica, una farmacia, eres un abogado, un contador, un doctor. Todo esto se puede clasificar aquí, en esta clasificación de NISA. Algo muy interesante. Ubica la razón social de tu negocio. Ubica cuál es el producto principal que mueves. Y solamente ese clasifica. De nada te sirve que tu negocio, que tu marca la quieras registrar en las 45 clases. Que hay empresas que sí lo han llegado a hacer. Tengo muchos ejemplos, como el caso de instituciones educativas, por ejemplo,
que a veces por olvidar, o no por olvidar, sino por no registrar en algún producto, hubo alumnos que registraron sus productos en la clasificación que no se registró previamente y la comienzan a explotar y a utilizar de una forma muy dura. Depende mucho del giro de tu negocio, de tu producto, de lo que tú estés comercializando u ofertando, y entonces a partir de ahí pues puedes ya hacer esta clasificación. Vemos aquí la propiedad intelectual de la Universidad Latina de América, la universidad que estoy representando el día de hoy, una universidad de carácter particular ubicada en la ciudad de Morelia y que su propiedad intelectual es muy amplia. Actualmente se tienen 26 obras de diversos autores registradas ante Indautor, se tienen 32 marcas registradas ante el INPI, muchas de ellas han sido innovadoras en el estado. Tuvimos el registro de la primer marca sonora en el estado y eso pues es un plus, es una marca sonora, es una característica, un sonido que distingue a tu empresa, a tu producto. Puedo ponerles como ejemplo el café La Parroquia en Veracruz. Cuando se acerca el mesero y golpea la taza y te vierte el café a cierta altura, toda esa combinación de sonidos es lo que diferencia el café La Parroquia. La UNLA tiene una marca sonora que es un sonido de marimba que seguramente has escuchado en sus comerciales cuando promueven su oferta educativa. Las marcas más recientes de esta universidad es UNLA Synchronic, una plataforma electrónica para todos los estudiantes donde pueden consultar ahí todo su avance académico, pueden tomar sus clases virtuales y entonces tienen un sinfín de elementos que les provee esta plataforma. Y la más reciente es Espacio UNLA Altozano, un espacio nuevo a manera de coworking que puedes ubicar en una plaza tradicional en Altozano, aquí en la ciudad de Morelia, pero es un espacio único que no has encontrado en ninguna otra universidad, una universidad ubicada en un centro comercial con las mismas características que provee en su planta física: salones, espacios de ocio, de entretenimiento, de edificación. Puedes encontrar ahí los elementos distintivos para que tú adquieras los conocimientos. Ese es el capital intelectual de esta universidad. Esas son algunas de las marcas y de los lemas que tienen registrados. Los muestro nada más como elementos característicos para que te des cuenta de que puedes registrar cualquier cosa que te ayude a diferenciarte de la competencia. La nueva ley que les hacía mención entró en vigor a partir del 5 de noviembre del año 2020 y ahí puedes encontrar todas las características técnicas que te ayuden para registrar tus marcas. Esas son las ventajas, que ya no me detengo tampoco porque las hemos venido mencionando de manera reiterada a lo largo de esta exposición, pero finalmente tú tienes más ventajas que desventajas. Lo que mencionábamos, los ejemplos, y quedo cordialmente a tus órdenes. En la Universidad Latina de América pues tienes el apoyo para registrar tus marcas, la orientación, los derechos de autor, a través de Espacio Emprendedor, a quien agradezco el apoyo y el tiempo por haber compartido la experiencia y el conocimiento que tenemos con todos ustedes, pues eso es muy grato. Quedo cordialmente a sus órdenes y les deseo el mejor de los éxitos. No descarten el registro de sus marcas. Hay una pregunta. Adelante. Dice Mezcal Armonía en nuestro vehicular. Hola, buen día. ¿Tendrán un costo aproximado de registro de marca en Estados Unidos? Gracias. En Estados Unidos hay una figura que es el TEAS, depende mucho. Aproximadamente te sale en $220. Más o menos, va cambiando mucho porque decíamos, aunque es un esquema similar, es más complejo, más estructurado allá, pero te sale en $225, $250. Ellos tienen 3 tarifas y esas 3 tarifas van de acuerdo al producto, al tiempo que tú estés manejando, pero lo mejor también es igual que te asesores con un abogado porque allá sí se te va a pedir el apoyo de un abogado para que puedas registrar tu producto. Buen día. En el caso de que la razón social incluya un producto y un servicio, ¿se registra en ambos y serían los 2.800 por los dos? Tendría que ser por cada uno. Si tú tienes un producto,
tienes que hacer un registro. Si ofreces un servicio, pues entonces tienes que hacer otro pago similar. Tendrías que hacer 2 pagos en este caso. No necesariamente lo mismo. Entonces tienes que hacer un pago por tu producto, un pago por tu servicio. 2 registros. Estamos viendo si hay más preguntas. No pueden aprovechar para hacer algún comentario. Bueno, yo también tengo una duda similar. Mismo caso, ¿aplica el registro de marca en cuanto a nomenclatura y que está acompañada por el diseño gráfico de la marca? Esa es una figura, están preguntando si es lo mismo el nombre de una figura, de una marca, y que esté acompañada de un diseño. Esa es una figura que anteriormente la conocíamos. Es una figura que anteriormente estaba en la ley. Hoy en día ya es lo mismo si tienes una marca con puro diseño o puro nombre, o tienes la combinación de ambos. Para efectos de la ley es lo mismo hoy en día. Lo más recomendable pues es que tengas una marca con diseño y que tengas el nombre, para que el público consumidor la vaya asociando. Con el paso del tiempo puedes registrar o bien el puro diseño o bien el puro nombre, pero son registros adicionales. Hoy en día es lo mismo que lo hagas con puro nombre, con puro diseño o con ambos elementos. Acá hay otra pregunta. Dice, la imagen comercial se patenta y en el caso de que detectáramos que es replicada, ¿qué procedería? ¿Tendríamos que demandar o algo así? La imagen comercial se registra, no sería patentar. La imagen comercial se registra. En efecto, si tú la registras, pues puedes tener esta atribución, puedes tú demandar. Esto es algo que tú tendrías que hacer ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que ellos sean los que intervengan y digan si es susceptible entonces o no la demanda y cuál sería el procedimiento y cuál sería el mecanismo. Pero entonces si tú ya tienes tu imagen comercial registrada, puedes hacerlo. Esto significa, como ya decíamos, cierta protección para ti, para que nadie más la pueda utilizar, solamente tú. Hay otra acá, gracias. Dice, me gustaría hacer el registro de obra intelectual, en este caso la fotografía profesional, ¿a dónde puedo acudir? En efecto, tú tomas muchas fotografías para tu negocio, de tus productos, o a lo mejor eres un fotógrafo y ese es tu trabajo, tomar fotografías, y esas fotografías son muy especializadas. Aquí tienes que hacer ese registro de las fotografías ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Es un trámite muy sencillo, tendrías que llevar todo tus fotografías, mostrar fotografías, llenar un formato, hacer este registro. Es muy barato, es muy simple, tarda aproximadamente 3 meses, yo te pongo 3 meses para que, va a ser en menos tiempo, pero es mejor que te diga 3 meses porque va a ser en menos tiempo, a diferencia de una marca. Una marca la puedes registrar aproximadamente en un tiempo de 9 meses, más o menos obtienes el registro de una marca. Las obras de propiedad de derechos de autor son muy rápidas del registro. Hay algunas que incluso el mismo día, otras que en un máximo de 3 meses, si no tienes algún otro problema, pero lo puedes hacer ahí, en el Instituto Nacional del Derecho de Autor. En Facebook hay otra pregunta. Dice, ¿recomiendas el registro de marca desde que inicia un proyecto o cuando ya estás trabajando o desarrollando el proyecto? Desde que ya lo estás iniciando. Desde que estás iniciando, comienza con el registro de tu marca. Porque si no, entonces vas a generar identidad, vas a generar tus tarjetas de presentación, como muchas personas me han comentado, generas tus hojas membretadas, anuncios luminosos, y luego imagínate, te lleva la sorpresa de que no es susceptible de registro ese rasgo distintivo, y entonces vas a tener que cambiar todo eso que ya has invertido. Y si eres emprendedor, pues estás en esa etapa que te está a lo mejor costando un poco más hacer la inversión, con la finalidad de que tengas un negocio ya consolidado. Entonces hazlo desde antes de que inicies tu negocio. Hay otra pregunta, dice, hola, es una pregunta similar. ¿Se puede patentar tu logo y aparte el nombre? ¿Y tienen el mismo costo o cómo se le hace? Ya decíamos, tengan mucho cuidado, tu marca se va a registrar.
solamente patentas, fórmulas, algún diseño industrial que hayas generado, alguna innovación. Para el caso de marcas, lo que haces es registrarla. Puedes registrar el logo y puedes registrar el nombre. Yo te comentaba que de manera inicial registres ambas cosas al mismo tiempo. Registra el logo y registra el nombre. Ponle el nombre ahí mismo en el diseño para que lo vayan asociando, y con el paso del tiempo ya registras solamente la pura imagen y registras solamente el puro nombre, ya con el paso del tiempo. Pues les agradecemos mucho haber estado con nosotros durante este tiempo. Les invito cordialmente para que piensen en sus marcas, las registren, en sus patentes también si es que tienen, en sus derechos de autor, y finalmente pues ustedes como empresarios tengan un inicio muy fuerte. Mucho éxito y muchas gracias. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.